Guayaquil consigue acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para adquirir 3.600.000 vacunas contra el coronavirus. Incrementa la demanda de oxígeno medicinal en Santa Elena. Familiares de los contagiados hacen largas filas para recargar los tanques. El alto mando militar salió en defensa de su actuación durante las protestas de octubre de 2019 y rechazan el informe de la Defensoría del Pueblo. Por tercera vez el gobierno insiste en enviar a la Asamblea el proyecto de ley para la protección de la dolarización. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Les contamos que aumenta la demanda de oxígeno medicinal para pacientes de COVID-19 en la provincia de Santa Elena. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, bienvenidos. Desde temprano, familiares de los contagiados hacen filas para recargar tanques de oxígeno. José Carlos Alvarado viajó hasta la península y nos trae más detalles. José Carlos, adelante. Decenas de personas llegan como pueden a una de las plantas envasadoras más grandes de Santa Elena para poder recargar o adquirir un tanque de oxígeno medicinal para sus familiares contagiados por el coronavirus. La alta ocupación hospitalaria obliga a muchos a atender a sus pacientes en casa, por lo que deben adquirir este recurso de asistencia casi a diario. La mayoría de estas personas han llegado desde distintos puntos de la península, pero también ha arribado gente de otras provincias como Manabí. Lo que pasa es que allá en Puerto López el oxígeno nos venden en $35 y tenemos que estar ahí todos los días viniendo aquí a la planta, la envasadora, que nos cuesta $15. Todos los días, jefe. Hay personas que ya no vienen porque lamentablemente su familiar ha muerto, porque así mismo han estado en la fila y le dicen, ¿sabes qué? Ya no compre porque ya falleció, vente rápido para que te despida. La administración de esta planta envasadora explica que la demanda por oxígeno medicinal ha aumentado en menos de una semana. Anteriormente se vendía, después de la pandemia, porque tenemos que partir del punto 1, unos 180, 200 cilindros. Luego bajamos a 50, pero ahora volvimos a subir entre 150 y 200 cilindros. Mientras tanto, la sala de cuidados intensivos del Hospital Liborio Panchana, el más grande de esta provincia, se encuentra al tope de su ocupación. Es el informe desde la provincia de Santa Elena, pero continuamos con más noticias en estudios. Gracias por ese informe. El municipio de Guayaquil anuncia que vacunará a 1.800.000 personas tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Salud. Las vacunas serán provistas por el Estado y el municipio pondrá la infraestructura y la logística. María Cecilia Largacha sigue el tema. Lo primero que hicieron fue explicar las cifras. Hasta ayer un comunicado de prensa hablaba de que tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Salud llegarían a Guayaquil 1.800.000 dosis. Pero no, aseguran que son más. Son vacunas para 1.8 millones de guayaquileños que serán inmunizados. Son 3.600.000 dosis. El convenio reparte responsabilidades. Al ministerio le corresponde poner las dosis y al municipio la logística. Incluso ya hay definidos algunos de los puntos de vacunación. Las características propicias son, por ejemplo, el centro de convenciones, el Teatro Centro de Arte, está también la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez Perazo, también tenemos nuestro complejo Sumar, el Palacio de Cristal. ¿Que cuándo esas dosis comenzarán a llegar a Guayaquil? Eso es justamente lo que todavía no se conoce. Hay que recordar que esas son vacunas del Ministerio de Salud Pública, así que lo primero es esperar que lleguen al país. O sea, tampoco tenemos que tener la falsa expectativa que van a llegar de golpe, aparte que sería bastante injusto para el resto de la población. En todo caso, dentro del convenio tienen que explicarnos cómo va a ser el cronograma y cómo va a ser el asunto de la entrega. Lo tenemos bastante claro de esa manera. Ellos mencionan de que la llegada masiva de las vacunas van a comenzar en alrededor de 3-4 semanas. Y también está por verse qué vacuna llegará. No todas serán Pfizer, sino ya me imagino que las vacunas que van llegando, y ahorita el objetivo primordial es vacunar
a la mayor parte de la población, independientemente de la marca. Vamos a ir concatenando. Hoy el ministro de Salud explicó que el acuerdo se alcanzó con Guayaquil en primer lugar, pero que espera poder replicarlo con otros municipios del país. Que nosotros tenemos en este tipo de convenios con los GATS, no es solamente con el de Guayaquil. Hemos hecho el acercamiento desde las primeras horas de la gestión ministerial con el municipio de Ambato, con el municipio de Rebamba, con el municipio de Puerto Viejo. El convenio anunciado con Guayaquil será firmado oficialmente el lunes próximo. Hoy se cumplió el 4.º día de vacunación. Cientos de personas de la tercera edad llegaron hasta los centros de salud asignados para la inoculación. Carla Delgado estuvo en un hospital en el sur de la capital y nos cuenta cómo se desarrolló la jornada. De a poco llegaron adultos mayores hasta el Hospital Luz Helena Arizmendi en el sur de Quito. Las vacunas arribaron pasadas las 7 de la mañana. Bueno, estoy feliz. Yo pensé que iba a tener que esperar más. Aquí la inmunización inició sin mayores contratiempos, pero sí con mucha expectativa, sobre todo de los familiares que acompañaron a los adultos mayores. Y esperamos que se cumpla el ofrecimiento de las autoridades y más que todo queremos ver qué tipo, la marca de la vacuna que le van a poner. En esta casa de salud se agendaron 560 citas. La mayoría son personas de más de 80 años. La alegría de muchas personas de la tercera edad era evidente. Hugo Viteri, de 99 años, también siente tranquilidad. Sí, gracias. En este lugar se dispusieron 5 estaciones de inoculación. Después de ser inoculados, los adultos mayores deben permanecer en esta sala de recuperación por alrededor de 30 minutos. Aquí les controlaron los signos vitales. ¿Qué es lo que siente usted? Nada, absolutamente nada. Ya me tomaron la presión, ya me tomaron, y entonces estoy bien. Hoy estoy emocionada. Yo no pensé que me iban a vacunar tan breve. El Ministerio de Salud prevé que hasta el 20 de mayo todas las personas de la tercera edad estén vacunadas. Las Fuerzas Armadas también rechazan el informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante las protestas de octubre de 2019. Los uniformados recalcan que cumplieron con su papel en el marco de la Constitución. Francisco Garcés nos resume las declaraciones. Para hacer pública la posición de las Fuerzas Armadas se juntaron el jefe del Comando Conjunto, Luis Lara, y los comandantes Washington Buñay del Ejército, Rafael Poveda de la Armada y Gustavo Agama de la FAE, quienes leyeron el comunicado emitido por el Consejo Ampliado de Oficiales Generales y Almirantes. Para ellos, el informe de la Defensoría del Pueblo, que detalla las violaciones a los derechos humanos que habría cometido el Estado durante las protestas de octubre de 2019, no tiene sustento. Carecen de objetividad y fidelidad, por cuanto sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas. Según los uniformados, en su trabajo de control y apoyo a la Policía Nacional, se planificaron acciones en las que solo se usó material antimotines. No se disparó un solo proyectil de armamento letal. Existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad del personal militar. Destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un prejuicio aproximado de $8.700.000. Así, los más altos oficiales militares dejaron en claro el rechazo al informe y defendieron el trabajo militar durante las jornadas de protesta entre el 3 y el 16 de octubre de 2019. Que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos. La posición militar se suma a la que expresaron este miércoles el gobierno y la Policía Nacional, que también criticaron el documento entregado por la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Freddy Carrión, usó para denunciar al presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado por supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad. Vamos a la pausa y al regresar, voraz incendio despertó a los habitantes de Monte Sinaí en Guayaquil. Tanques de gas explotaron en el sitio dejando a 2 familias en la calle.
Seguimos informando, 5 policías fueron detenidos en Galápagos por la desaparición de una avioneta el pasado lunes desde el aeropuerto de la isla Isabela. Luego de la audiencia de formulación de cargos, los liberaron, pero les prohibieron salir del país. Merlin Ochoa nos informa que 21 días antes de que desapareciera la avioneta, la policía había pedido el traslado de la aeronave por sospechas de que iban a robarla. Esta es la terminal aérea Puerto Villamil en la isla Isabela de Galápagos, de fácil acceso, sin cerramiento y aparentemente sin control. De ahí el pasado lunes se robaron esta avioneta que era parte de una investigación antinarcóticos por delincuencia organizada y estaba en cadena de custodia. Este robo provocó que 5 policías en servicio activo sean detenidos por el delito de alteración de evidencias y elementos de prueba, pero luego de la audiencia el juez les dictó medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salir del país. Fueron liberados y ahora están trabajando. A la unidad especial. El abogado del mayor menciona que su defendido el pasado 1 de marzo, 21 días antes del robo, pidió a la fiscalía el traslado de la aeronave a un sitio más seguro. Dicho pedido lo hizo en virtud que se tiene información extraoficial que personas desconocidas pretenderían tratar de llevarse dicha aeronave. Además indicó otras deficiencias. Tanto en tema humano, es decir, había habido un recorte del 30% del personal policial y tampoco tenían dinero ni para el combustible para las rondas de la patrulla, lo estaban subvencionando a costa propia. Por falta de personal y combustible, uno de los procesados indicó que se hacían turnos rotativos en el aeropuerto, es decir que la aeronave no era custodiada las 24 horas, pese a ser la principal evidencia judicial en un caso de narcotráfico. Los turnos se generan es simplemente pasar patrullando la zona varias veces al día, 3 veces al día. Pero hay lapsos de patrulla, pues el patrullaje durará más o menos alrededor de cumplir el circuito, un estimado de unas 2 horas. De hecho, era una de las aeronaves más grandes incautadas por la policía de nuestro país. Podía trasladar hasta 1 tonelada de droga. Medía 12 metros de largo y 4 metros de alto. Pero nadie vio nada. Desde el pasado martes buscamos una versión de la policía, pero no nos han confirmado una entrevista. Después de 4 meses de investigaciones, la Policía de Antinarcóticos desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. En este operativo, realizado en 3 provincias, hubo varios detenidos. Agentes de la Policía Antinarcóticos y grupos tácticos desarticularon una organización narcodelictiva que operaba en las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí. En esta intervención, los uniformados allanaron 9 inmuebles, capturando a 10 personas. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, 4 de ellos poseen antecedentes anteriores por tráfico de sustancias. Esta banda estaba encabezada por alias Erwin, quien enviaba droga a través de lanchas rápidas a Centroamérica y Estados Unidos. En este procedimiento se incautó 354 kilos de cocaína. Hasta el momento, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas tiene incautado a nivel del país 27 toneladas 531 kilogramos. La droga decomisada tiene un valor de más de 19 millones de dólares en el extranjero. Las 7 personas detenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Varias familias quedaron a la intemperie luego de que un incendio quemara sus casas ubicadas en la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí, norte de Guayaquil. El hecho se registró anoche y no dejó víctimas mortales. Los afectados ahora esperan ayuda de las autoridades. El incendio se registró a las 22 horas de este miércoles. Los gritos de auxilio alarmaron a los habitantes de la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Algunos lograron captar los momentos en que las llamas consumían las paredes y techos de estas 3 casas de madera y caña, mientras que personal del cuerpo de bomberos llegaban para evitar que se contaminen otras viviendas.
En menos de una hora, el fuego destruyó las estructuras de 3 terrenos. Ya en la mañana, las pérdidas se evidenciaron. Los afectados buscaban en medio de los escombros algún artículo que pueda servir. Incluso se encontraron los 2 tanques de gas que explotaron, como explicó Nancy Álvarez, una de las afectadas. En mi casa tenía todo lo que tenía, todo se quemó, no sirve nada. Mis papeles, las cédulas de los bebés, todos los papeles, nada se puede salvar. Gladys Figueroa, otra de las afectadas, señaló que sintió temor por la vida de sus hijas, quienes, por una llamada, le informaron que tuvieron que romper la puerta para poder escapar del fuego. Sí, me llamaron que se estaba quemando la casa y bueno, ya imagínese ahí, sin yo poder hacer nada tampoco allá. No pude venir porque estaba trabajando y ahí no hay carros antes ahora. En esta emergencia no hubo personas heridas. Organismos de socorro y asistencia social llegaron a este punto para obtener información de los damnificados y qué tipo de ayuda necesitan. El Ecuador recibió un nuevo desembolso de la comunidad internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo entregó $200 millones que según el Estado serán destinados para impulsar el empleo y programas sociales. Además, se espera un segundo desembolso de $63 millones, que es una garantía de crédito para apoyar la compra de vacunas de COVAX. El presidente Lenín Moreno envía por tercera vez el proyecto de ley de defensa de la dolarización a la Asamblea Nacional, documento que ya fue rechazado por el Consejo de Administración Legislativa en 2 ocasiones. La norma busca la independencia del Banco Central del Ecuador. Jacqueline Rodas con los detalles. Cuando faltan menos de 2 meses para que termine su gobierno, el presidente Lenín Moreno insiste en el envío de la ley de defensa de la dolarización, que ya fue rechazada 2 veces por el Consejo de Administración Legislativa, la primera en febrero por razones de forma y la segunda a inicios de marzo por considerarla inconstitucional. En un tercer intento, este jueves a las 8 de la mañana ingresó un nuevo documento a la Asamblea. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, expresó a través de un comunicado que confía en que las mesas técnicas que se formaron para discutir las observaciones de los legisladores hayan subsanado sus preocupaciones y que el texto mantiene como temas de fondo dotar de independencia técnica al Banco Central, proteger y recuperar las reservas, conformar un directorio del Banco Central y designar miembros para la Junta Monetaria y recuperar los 4 sistemas del balance de la entidad. Patricio Donoso, integrante del CAL, quien se abstuvo en la última votación, explica el procedimiento a seguir. El CAL deberá calificarlo una vez que algunos legisladores hayan logrado disipar las dudas que en su momento tuvieron y por supuesto sea remitida aquella iniciativa del gobierno a la Comisión del Régimen Económico. Tenemos 30 días, vale decir hasta el 25 de abril, para aprobarlo. Lo importante, más allá de la calificación, es el hecho de contar con los 70 votos necesarios para aprobar un proyecto de ley. La aprobación de esta ley forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 21, segunda vuelta. El candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, mantuvo reuniones con asambleístas electos, representantes de sectores agrícolas y productivos de Cuenca. En su encuentro, Lasso explicó a los agricultores y dirigentes los proyectos que impulsaría de llegar a Carondelet. La agenda inició desde muy temprano. Primero se reunió con sus asambleístas electos por Azuay, en donde abordaron temas como la entrega de recursos económicos a los municipios y juntas parroquiales dentro de los primeros 10 días de cada mes. Principal propuesta de Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo PSC. El aspirante a Carondelet explicó nuevamente la importancia de la creación de fuentes de empleo. Y para que así sea, tenemos que respaldar con más dólares en economía, con más recursos en la economía. Y eso solo es posible promoviendo la inversión extranjera y promoviendo el comercio internacional.
Iniciativas que cuentan con el apoyo no solo de sectores agrícolas y productivos de Azuay, sino que también de otros movimientos y partidos políticos, explicó Homero Castanier, asambleísta de Creo. 5 partidos políticos se unieron a una plataforma, el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Izquierda Democrática, Concertación y Creo, y más de 18 autoridades y exautoridades para respaldar el gobierno del diálogo y de la unión. Tras finalizar el encuentro, Lasso se dirigió al sector de El Valle, en San Bartolomé, donde se reunió también con autoridades rurales para hablar propuestas sobre la producción agrícola. ¡Viva la patria! El nuevo Guayaquil. Para sacar adelante al Ecuador. ¡Gracias, presidente! Superar la crisis es un instrumento de cambio. ¡Aquí está Guevara! Beneficios especiales a determinadas clases sociales. No vamos a tocar un centavo de nadie. Ecuatoriano, vamos a ganar. Yo tengo que gobernar. No se dejen engañar. La tarifa de la dignidad. Segunda vuelta electoral, 40 años de historia. La segunda vuelta electoral entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos es una de las más recordadas por las tendencias ideológicas totalmente contrapuestas y las diferencias entre los dos candidatos. Expertos de la época señalan que el debate determinó la victoria de uno de ellos. Patricio Díaz nos presenta una reseña de la elección de 1984. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. ¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? El debate fue decisivo. Usted ha sido siempre enemigo de los trabajadores. No hay sector laboral, ingeniero Febres Cordero, al que usted no haya tratado mal y martirizado. Al trabajador, vivienda popular, que la pagará con el 40% de su salario. Entiéndame bien, doctor Borja. Esto lo entiendo yo, porque conozco en materia económica. Usted esto no sabe de la seca, la meca, la turtuleca. Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, había ganado la primera vuelta con 28.73% de los votos. León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, llegó al 27.20%. Acepta ser socialista, marxista en la finalidad, reformista o allendista en la vía. Eso no comprenderán nunca los neoliberales como usted y sus asesores. Pero a partir de aquí, las cosas empezaron a cambiar. León Febres Cordero intensificó su campaña con el lema Pan, Techo y Empleo. Para enfrentar a Borja, reunió a la derecha ecuatoriana, bajo lo que llamó el Frente de Reconstrucción Nacional. Rodrigo Borja, en cambio, tenía el respaldo de la centroizquierda y del partido Pueblo, Cambio y Democracia, que fue creado por Jaime Roldós e incluía a algunos exmiembros de ese gobierno y del de Osvaldo Hurtado, lo cual fue una de las críticas más frecuentes en su contra. La democracia cristiana, que es el gobierno actual, con el doctor Borja, que es el continuismo, ha oficialmente apoyado al señor doctor Borja. El FADI, y sobre esto yo diría que Dios los cría, ellos se juntan. Ya no puede abrir la boca sin mentir. Unas veces es el rumor falso, otras veces la hoja volante sin firma de responsabilidad. Y ahora son los programas de televisión. No permitiremos. Sus campañas se centraron en la situación económica de los ecuatorianos, mostrando el drama en el que vivían muchas familias y en especial el sector rural. Las concentraciones de ambos fueron multitudinarias. Rodrigo Borja recorrió el país. Miles de personas acudían a verlo en diferentes ciudades. Hermanados en el futuro gobierno de la justicia social y de la libertad para los humildes, sufridos y olvidados de todas las horas. León Febres Cordero no se quedó atrás. Incluso en Quito, bastión de Borja, se tomó la plaza de San Francisco. Mi compromiso de varón, que lo cumpliré, aunque me cueste la vida, de gobernar para ustedes. Así llegó el día de la votación. Ambos arribaron confiados a sufragar. De su voto, al momento
Pero en la noche, a la hora de conocer los resultados, las cosas pasaron de naranja a amarillo. León Febres Cordero ganó la presidencia con el 51.54% de los votos. Rodrigo Borja no superó el 48.46%. Aunque consiguió el respaldo de 15 provincias del país, el candidato social cristiano le duplicó en votación en Guayas, además de vencerlo en Manabí, Los Ríos, Bolívar y Tungurahua. Ese año eran 3.7 millones de personas los habilitados a votar, de 9 millones de ecuatorianos. Seguimos informando. Ante el aumento de contagios, más cantones toman acciones para frenar el avance del COVID. Esta vez el cantón Zapotillo, en la provincia de Loja, decidió regresar al semáforo rojo ante el incremento acelerado de casos. En la reunión del COE cantonal se establecieron 15 resoluciones, entre ellas que todas las actividades comerciales, incluidos los bares y restaurantes, laborarán de 5 de la mañana a 6 de la tarde y que hay prohibición total de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. También se ha prohibido el uso de espacios deportivos públicos y privados, la realización de eventos sociales y religiosos presenciales por la Semana Santa. Y también los contagios por coronavirus continúan incrementándose en la provincia de Manabí, una de las más golpeadas en el país por la pandemia. Ante esta situación, las autoridades de Manta han endurecido las restricciones en un intento por disminuir los contagios. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con este informe. Muy buenas tardes. Con 3.294 casos confirmados hasta hoy, Manta es el segundo cantón manabita con más contagios de COVID-19. Las autoridades que conforman el COE cantonal sesionaron anoche y resolvieron la aplicación de algunas medidas. Entre las nuevas reglas están la prohibición de acceso a las playas sábados y domingos y en días de feriado. Tampoco se permitirán caravanas ni concentraciones políticas, fiestas en locales de eventos y domicilios. La actividad comercial de los domingos se permitirá solo hasta las 3 de la tarde. Los demás días será hasta las 10 de la noche, pues a esa hora empieza una restricción de movilización en Manta que regirá hasta las 5 de la madrugada. El alcalde Agustín Intriago se pronunció sobre las decisiones adoptadas. Que necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir generando ingresos para nuestras familias porque a estas alturas ya no soportamos un aislamiento más. En la población, principalmente representantes del sector comercial y turístico, existe preocupación por el impacto económico que podría generarse. Nos suspenden lo que es sábado y domingo, donde hay mayor afluencia en los restaurantes. Ahorita lo primero automáticamente es que el 50% de la gente que venía laborando ahorita tiene que quedar sin empleo, porque nosotros como patronos no podemos asumir algo que no podemos cumplir. Las nuevas restricciones en la ciudad de Manta estarán vigentes hasta el 13 de abril. Gracias a Karen Ceballos. Llegaron 65.000 dosis de Pfizer, mientras el Ministerio de Salud afina su plan de vacunación. El ministro dice que hay más cosas que los ecuatorianos tenemos que conocer. El ministro de Salud, Mauro Falconi, habló del plan de vacunación que él implementará. Empezó por indicar que al asumir el despacho no encontró información suficiente que evidencie una estrategia de inmunización. Que integre todo lo que significa, debe integrar un plan de vacunación. Objetivos, indicadores y sobre todo una data de programación matemática de cómo se va a producir la implementación de la inoculación del producto biológico hacia la población. Para el ex viceministro de Salud y docente de la Universidad Central, Marcelo Aguilar, el plan inicial de vacunación nunca fue claro. Se conocieron las fases de vacunación, pero nada más. Publicaron algunos detalles de los grupos de los que se iba a vacunar, pero un plan de vacunación es una guía completa en términos operativos, en términos de focalización de grupos de mayor riesgo, de formas en las que se va a operar. Y para que este plan funcione, sugiere a la actual autoridad de salud convocar a la academia y a sociedades científicas en busca de apoyo para la organización en la aplicación de las dosis al pueblo. En donde están salubristas, epidemiólogos, expertos en vacuna
y tengo certeza que van a dar todo el apoyo para operativizar. Si es que ya hay un plan de salud, hay que operativizar. Este miércoles llegaron 65.520 dosis más de la farmacéutica Pfizer. Se trata del 7º lote de vacunas que ha llegado al país. Seguimos con más información. La intensa lluvia que cayó en Pichincha causó estragos en varios cantones. En Guayabamba, al norte de Quito, el desbordamiento del río El Quinche provocó que el agua ingrese a las viviendas en el sector El Molino. Alex Ceballos, desde la parroquia, tiene un informe. Continúan los trabajos de evacuación y rescate aquí en el barrio El Molino, en la parroquia de Guayabamba, al nororiente de Quito. Al menos 35 personas resultaron afectadas por esta inundación. Una persona de 64 años de edad fue rescatada. La mujer tuvo un accidente en su casa en el momento de la inundación. Es que estaba saliendo, tal vez se ha bajado las gradas, se ha caído. Sí, porque no, cuando mi esposo salió primerito y veo que estaba ya el agua en el patio llenito cuando empezó a llenar, pero de entrar al cuarto, pero como de entrar un toro bravo. La lluvia registrada en la parte alta hizo desbordar la sequía en el río Quinche, situación que inundó a 6 casas y un centro turístico en la parroquia de Guayabamba. Animales, muebles y otros enseres de casa fueron destruidos. Algunas mascotas también fueron afectadas. Según el COE Metropolitano, el municipio activó la ayuda para las familias. Vamos a realizar un estudio estructural a fin de verificar el estado de las viviendas para mantener y evitar que corran riesgo los ciudadanos de este sector. El rescate fue coordinado entre el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad. Lo que hicimos en primera instancia fue las labores de evacuación de las personas, ayudamos a evacuar algunos bienes y el día de hoy con nuestro personal igual estamos esperando para que baje el caudal del río. Se coordinan acciones para evitar que el fuerte periodo invernal continúe afectando en la zona. A esta hora continúan los trabajos para conducir el agua del río a su cauce normal y evitar que siga afectando a las viviendas inundadas, precisamente en el barrio El Molino, en la parroquia de Guayabamba. Concluimos este noticiero. Gaby. Esperamos que todos tengan una buena tarde y los esperamos a las 19 horas con más información.